día, mi nombre es Felipe Ruiz. Realicé la práctica en bienestar universitario con la selección de fútbol sala. El nombre de mi propuesta es estrategias pedagógicas para mejorar la concentración y la atención de los deportistas de la selección de fútbol sala de la universidad. Bueno, el enfoque que le di a mis objetivos ya fue en la virtualidad, los modifiqué un poco con la propuesta original y pues el objetivo general es orientar a los jugadores en los entrenamientos virtuales para mantener un estado óptimo de rendimiento físico y realizar actividades con estímulos cognitivos hacia la concentración, atención y toma de decisión. Yo en mis objetivos específicos realicé fue designar actividades o ejercicios los cuales se enfocaran en cada capacidad física, también explicar la importancia entre el equilibrio de cuerpo y mente de un deportista y más en el futsal. También mencioné aspectos importantes que se pueden presentar en un partido, como son las ABD, que son las acciones a balón detenido, y unas lesiones. También se tocó un tema, lo que es como por encima el reglamento, sus cambios o sus variaciones que se hicieron lo más último. Y por último, el último objetivo específico fue identificar las necesidades de cada jugador. El desarrollo de la práctica en la parte presencial, logramos con el profesor pues durante las 2 primeras semanas lo que fue seleccionar el grupo, pues eran las pruebas donde se recibía cualquier tipo de personas, eran grupos bastante grandes y se logró seleccionar más o menos como a 12 jugadores que eran la base, y los cuales eran 10 seleccionados o preseleccionados para los Juegos Nacionales que se presentaban en este semestre. Los entrenamientos enfocados hacia la estrategias pedagógicas se logró hacer simplemente uno, creo que fue, y ya pues no tuvimos tiempo para realizar el instrumento que yo iba a realizar, que es el test de la rejilla Harris y Harrison, el cual nos permite evaluar y medir la concentración de un deportista en un partido o en un aspecto competitivo, ya sea en un torneo de máximo nivel. Y pues este permite cómo se comporta el jugador pues referente a esta presión y a este cambio de su cuerpo en lo que ya entra en fatiga. Ya el desarrollo de la virtualidad se incluyó también a la selección de fútbol sala femenino. Se hacían sesiones de trabajo en ocasiones 3 veces por semana, las cuales también en ocasiones se dejaba trabajos extra en donde ellos tenían que subir videos como de evidencia de que habían realizado los trabajos extra. También se hicieron unas rutinas en vivo por plataformas como Zoom y unas videoconferencias que manejamos con algunas personas que hacían parte de un aspecto profesional de este deporte. Tuvimos entrenadores, estuvimos también con una videoconferencia con el seleccionador de la selección Colombia, y todo esto aparte de los aprendizajes significativos que tuve en práctica 1 y en práctica 2, fue la importancia de una buena investigación para pues mantener unas buenas bases en referente hacia cualquier propuesta o hacia cualquier planeación que uno quiera ejercer. Pues en mi caso, lo que es pues a nivel deportivo, es muy importante tener esos aspectos pedagógicos y tener como esas estrategias
para lograr enfatizar mejor sus ideas y pues para que haya una mejor conexión entre el deporte y la pedagogía. Es más lo que yo me llevo de, de estas prácticas, de que es muy importante lo que es todo ya en lo que son los elementos que utilicé en mi práctica. eh, lo que fue el elemento pedagógico, pues me formé en lo que es en el estilo personal y en la autoridad formal. Pues en lo personal, porque yo realizaba los ejercicios con ellos como por manera de que ellos se sintieran eh, como motivados, que se sintieran en contacto y poder mantener una buena sesión. Y pues el momento de autoridad formal, pues porque siempre se mantenía como la diferencia de que pues el profesor era el que mandaba, el profesor era el que daba las órdenes en la clase y siempre se mantuvo y se respetó esta formalidad, ya que en lo que fue como técnica, la enfaticé hacia el mando directo y modificaciones del mismo, pues siempre realizaba las especificaciones de la cantidad de ejercicios, las repeticiones que tenía que hacer de cada ejercicio, de cada rutina y de cada actividad. También dejaba en la parte de las modificaciones, pues eran en unos espacios muy pequeños, no era muy notable, pero digamos si algún deportista era necesario darle una observación, eh, eh, digámoslo así, privada, se le realizaba, pero pues siempre fue como un objetivo en general y siempre fue un objetivo grupal y las correcciones se hacían de manera grupal. En lo didáctico, manejé la situación o se utilizaron elementos muy básicos, muy simples, pues para poder mantener una misma línea, un mismo plano en donde los jugadores pudieran aportar y estar en las actividades. Se utilizaban elementos básicos como pues simplemente se utilizaba, o sea, principalmente el balón de futsal o un balón de fútbol. Ya era, digamos, con las cuadrículas de las casas, si no se realizaban con cordones o medias de fútbol, ¿sí? Entonces siempre se presentó esa posibilidad de que si no había un elemento, poder tener a la mano otro con que reemplazarlo. Eh, También ya en el aspecto de la didáctica, pues lo que eran los jugadores, manejé el tipo colaborativo y participativo. Pues colaborativo porque es importante como mantener siempre como esa disposición de que el grupo estuviera unido y mantener en charla y en opiniones entre ellos hacia mejorar también una retroalimentación para poder aprender. Y participativo porque pues siempre se generaba para como ese como rompimiento de un espacio en donde está como rígida la clase o algo así, sino simplemente se motivaba a que los jugadores aportaran en el crecimiento de los dos. Ya en mi experiencia fue totalmente un éxito, me sentí muy agradado, me ayudó muchísimo en mi crecimiento personal y también profesional. Me permitió enfrentarme a lo que es un trabajo o a lo que es como una dedicación y, y pues me di cuenta de la importancia de lo que es el aspecto cognitivo y yo como profesor puedo ejercer o puedo planificar algo para mejorarlos sin necesidad de una intervención de un psicólogo, de un profesional de ese campo, sino simplemente con estrategias y entrenamientos poderlo mejorar. Eh, Excelente. Esta adaptación a la virtualidad para mí es algo más gratificante que no, porque me permitió adaptarme a nuevas modalidades, también me aportó mucho en la práctica, pues ya que tenía la oportunidad también de algunas correcciones simultáneas a cada jugador. Entonces podía corregir a dos jugadores al mismo tiempo, entonces
Eso me permitió un mayor campo y también afianzar un grupo de jóvenes de casi mi misma edad, poderlos tener un buen manejo. Entonces, muchas gracias.